Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias a Islibris, a María Jesús, a Fuensanta, que no pudo acompañarnos, al Museo Arqueológico de Murcia, y a todos ustedes por estar aquí y aguantarnos hasta el final. Yo voy a hablar de una época de la historia, básicamente son 200 años de cruzadas y 200 años de historia de la Orden del Temple, y lo voy a intentar hacer en 20 minutos. Si lo consigo, creo que habré batido un nuevo récord mundial, pero bueno, para eso estamos y aquí lo vamos a intentar. Las cruzadas eran campañas militares en la antigua Edad Media que simplemente nacieron para confrontarse contra el movimiento musulmán que estaba conquistando otra vez y reconquistando lo que era Tierra Santa, zona de Palestina, y básicamente se empezaron y se promulgaron porque en el 1076 los árabes volvieron a conquistar Jerusalén. La palabra cruzado, los cruzados se llamaban así porque adquirieron ese nombre de la insignia o de la cruz de tela que se pusieron en el pecho cuando juraban la cruz en Europa y prometían llegar a Tierra Santa y luchar por la Santa Cruz. De ahí viene el nombre cruzado, de la cruz de tela que ellos llevaban en el pecho y que por otra parte era un distintivo de cualquier otro caballero de la época. La duración, como ya he dicho, fueron unos 200 años y las causas, como ya también he mencionado, eran movimientos militares bendecidos por el papado. Básicamente en casi todas las que se promulgaron fue el papa de turno el que promulgó la cruzada y con la recompensa de, aparte de recibir honor y gloria por parte del caballero de turno, pues también expirar absolutamente todos los pecados. Era como una patente de corso: si yo había sido el hombre peor del mundo, si yo iba a las cruzadas, pues sería el hombre más maravilloso del mundo, aunque hubiese hecho barbaridad y media. La primera cruzada data del 1096 y 1099, como ven ustedes ahí. Se promulgó precisamente para reconquistar otra vez Jerusalén, y con esta primera cruzada lo que consiguieron los cruzados fue crear lo que se conoció como los estados latinos cristianos de Tierra Santa. Entre ellos, como ven ustedes ahí, está Jerusalén propiamente, Trípoli, Edesa y Antioquía. Esta primera cruzada tiene un significado especial porque era una cruzada que se dividió en dos fases. La primera fase fue la cruzada de los pobres y que fue dirigida por un tal Gualterio el Indigente y Pedro el Ermitaño. Una cruzada que se llama la cruzada de los pobres y está dirigida por estos dos señores con estos dos apelativos no tenía otro fin y otra salida que el fracaso absoluto. Yo con un señor que se llama Gualterio el Indigente y Pedro el Ermitaño no me voy ni a tomar una caña, y mucho menos a Tierra Santa a batirme el cobre. Por lo tanto, esta cruzada, mal llamada de los pobres, terminó fatal. Absolutamente, los turcos selyúcidas aniquilaron absolutamente a todos estos pobres señores, los destruyeron. Casualmente el único que se salvó fue Pedro el Ermitaño, que debió ser el más listo, que luego se volvió a enrolar en lo que fue la segunda fase de la primera cruzada, que fue la cruzada de los príncipes. Esta ya, claro, pasamos de la cruzada de los pobres a la cruzada de los príncipes. Esta ya tenía más visos de triunfar. En esta pues ya apareció gente como Raimundo IV de Tolosa o Godofredo de Bouillon, que luego a la postre fue el fundador de la Orden del Santo Sepulcro en Jerusalén, en Tierra Santa. Esta cruzada, Alejo I, que era el emperador de Bizancio, de Constantinopla, pidió ayuda al Papa porque evidentemente los turcos estaban asolando toda aquella zona. Por lo tanto pidió ayuda. Estos príncipes que he mencionado se presentaron allí, llegaron ante las puertas, de Constantinopla. Alejo vio toda aquella turba increíble, les tuvo que dar de comer, aquello fue un desastre, pero claro, les dio de comer y les abasteció con la condición de que todo lo que fueran conquistando se lo fuera anexionando el Imperio Bizantino. Les hizo jurar aquello por escrito, claro, un juramento aquel duró 3 días, evidentemente. Lo que iban conquistando se lo iban quedando ellos, no se lo iban a dar a un señor que no iba con ellos para nada. Por lo tanto, este juramento no existió para nada. Alejo se quitó a toda esta turba de en medio, los dejó pasar a Asia Menor, llegaron a Nicea, y en Nicea, Alejo, viendo lo que veía y sabiendo que podía pasar cualquier cosa, mandó a 2 generales suyos con la tropa de cruzados para asegurarse algún tipo de territorio.
Llegaron a Nicea, asedian Nicea, pero Alejo consigue rendir Nicea a espaldas del resto de los cruzados. Y lo consigue de un día para otro, tanto que los cruzados amanecen una mañana y se encuentran en las murallas de Nicea los estandartes de Bizancio. Claro, aquellos se quedan asombrados. Alejo, zorro viejo, solo les permitía entrar en Nicea para abastecerse y desarmados. Los cruzados ante esto pues deciden seguir hacia adelante, dejan Nicea efectivamente a Alejo primero y en 1099 llegan a las puertas de Jerusalén y tras un asedio horroroso conquistan Jerusalén. Por lo tanto, esta primera cruzada de los príncipes se puede considerar como de cierto triunfo. Luego pasamos a la segunda cruzada, 1147-1149. Esta cruzada fue porque los de los anteriores reinos cristianos, entre ellos Edesa, como pueden ustedes ver hacia arriba en el norte, la parte de arriba, el condado de Edesa está ahí arriba, estaba muy cerca de lo que eran las fronteras turcas, y entonces era un sitio complicado de defender. Edesa se pierde, lo reconquista el mundo árabe, por lo tanto esta cruzada se hizo para reconquistar Edesa. Los cruzados sufren una derrota tremenda en Anatolia y deciden atacar Damasco, pero fracasan totalmente. Esta segunda cruzada fue un fracaso brutal. Luego nos encontramos con la tercera cruzada, en 1189 y 1192. Esta es la cruzada de Ricardo Corazón de León. Es un personaje que todos ustedes conocerán. Se conquista Acre por parte de Ricardo y sus compañeros de viaje, que en esta ocasión era Felipe II de Francia y Federico I Barbarroja de Alemania. Cuando llegan a Acre solo llega Ricardo y Felipe, porque Federico I Barbarroja se ahoga en un río prácticamente con la totalidad de su ejército. Entonces dejan solo a Ricardo y a Felipe. Felipe ayuda a Ricardo, o Ricardo ayuda a Felipe a conquistar Acre, se conquista San Juan de Acre, pero luego hay disidencias entre ellos por el reparto del botín. Se llegaron a pelear hasta por qué estandarte de su ejército iba delante. Entonces esto solo termina como debería terminar. Se enfadan entre ellos y Felipe, aduciendo una enfermedad rara que nadie sabía cuál era, retira sus tropas, abandona la cruzada y vuelve a Europa, dejando solo a Ricardo Corazón de León ante el frente de la tercera cruzada. Ricardo ante esto no se amedrenta, sigue hacia adelante, sigue hacia Jerusalén y llega a unos 30 kilómetros de Jaffa, en Arsuf. Allí aparece otro personaje clave en esta cruzada que es Saladino. Saladino, paladín musulmán que unificó absolutamente a todo el imperio musulmán, se enfrenta y sale a enfrentarse a Ricardo, pero Ricardo, en mucho menor número, derrota a Saladino por primera vez, destruyendo el mito de Saladino. Saladino, no contento con esto, intenta reconquistar lo que es otra vez Arsuf, y lo intenta, pero se queda en eso, en un intento, porque Ricardo lo defiende muy bien. Y entre años, idas y venidas de enfrentamientos constantes absolutos entre Ricardo y Saladino, ambos deciden firmar una tregua y la firman. Ellos firman la tregua en el 1192, que es un tratado de paz por el que Jerusalén seguía siendo Estado musulmán, seguía estando en el poder musulmán, pero se permitía el peregrinaje de los cristianos a la Ciudad Santa. Saladino, por desgracia, un año después de firmar esto, muere de fiebre amarilla. Luego pasamos a la Cuarta Cruzada, 1202-1204, que, cómo no, otra vez es un intento de reconquistar Jerusalén. Esta cruzada también es curiosa porque es promulgada por el Papa Inocencio III como ya hemos mencionado, para reconquistar Jerusalén. Los cruzados llegan a Venecia y en Venecia los venecianos, que era una ciudad-estado en aquella época, fueron los que proporcionaron las naves para llegar a Tierra Santa. Los venecianos años antes habían sufrido una afrenta terrible por parte de Bizancio, de Constantinopla, y habían masacrado absolutamente a un grupo ingente de comerciantes venecianos y se había apoderado de sus riquezas. Los venecianos, al ver que se promulgaba esta cruzada y ver que los cruzados llegaban y necesitaban sus barcos, vieron las puertas abiertas para la venganza.
Por lo tanto, lo que consiguieron fue convencer al ejército cruzado y a los príncipes cruzados que iban con ellos para desviar la cruzada de Jerusalén a Constantinopla. Machacaron Constantinopla y se quedaron con Constantinopla. Claro, esto al Papa en principio no le hizo ninguna gracia, porque claro, lo que quería era Jerusalén, pero miró para otro lado intentando unificar, o él quería que si pasaba esto con Constantinopla se unificaría un poco más lo que era el cristianismo católico y el cristianismo ortodoxo, que era el que reinaba en Constantinopla en aquella época. Aquello fue un desastre total porque la cruzada no llegó a los fines para los que se había jurado, que era la conquista de Jerusalén. La Quinta Cruzada, 1217-1221, también fue por un intento de reconquista de Jerusalén, pero tampoco se llegó a buen término. También fue promulgada por el Papa Inocencio III en el Concilio de Letrán, pero se decidió que los cruzados primero deberían conquistar Egipto, porque Egipto en aquel momento era un foco muy importante de fluctuación de ejército musulmán y por lo tanto se intentó conquistar Egipto. Desembarcan en San Juan de Acre, que era cristiano en aquel momento, continúan hacia Egipto y van conquistando tierra del imperio de Egipto. Llegado un momento en el que el sultán de turno en Egipto, viendo el empuje tan fuerte que tenían los cristianos, decide firmar una tregua con ellos y increíblemente en la tregua les ofrece Jerusalén. Los cristianos debían estar muy seguros de que si el sultán ofrecía Jerusalén es porque tenían todas las de ganar y iban a arrasar. Craso error. Los cristianos rehúsan esa oferta, rehúsan la tregua de paz, siguen asediando Egipto, llegan hasta el Cairo, pero en el Cairo se topan con la ciudad y con las fuerzas musulmanas. Las fuerzas musulmanas derrotan a los cristianos y los cristianos se quedan sin paz y sin Jerusalén. Esta fue la Quinta Cruzada. En la Sexta Cruzada, 1228-1229, también para recuperar Jerusalén, pero esta fue distinta. Esta fue una cruzada diplomática. Básicamente no se luchó, ni se sacó ninguna lanza, ni se tiró ninguna flecha, y esta fue dirigida por Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y consiguió, desembarca en San Juan de Acre y celebra un acuerdo con Al-Malik, que era nieto de Saladino. Con este acuerdo lo que consigue los cristianos fue recuperar Belén, Nazaret, Sidón y Torón, y además recuperan Jerusalén por medios diplomáticos, excepto la Cúpula de la Roca. La Cúpula de la Roca, como ustedes sabrán, es un sitio santo, básicamente para las tres religiones, pero en aquel momento los musulmanes querían mantener el recinto de la Cúpula de la Roca, y que si no lo saben, se lo digo yo, es donde supuestamente Mahoma ascendió a los cielos. Federico II había sido excomulgado en la cruzada anterior porque Federico había prometido tropas que nunca llegaron. Por lo tanto, el Papa lo excomulgó directamente. Para resarcirse, el pobre hombre encabezó la siguiente cruzada, que es esta, que hablamos de los movimientos diplomáticos, pero al Papa tampoco le gustó que no se derramara absolutamente ni una gota de sangre musulmana. Y cuando, con estos increíbles resultados por la vía diplomática, el Papa lo volvió a excomulgar por esta razón. Entonces tenía dos excomulgaciones, una encima de otra, que no sé muy bien si eso sirve de mucho, pues si tú estás excomulgado desde el principio, ¿para qué te van a excomulgar otra vez? Es absurdo. La Séptima Cruzada, 1248-1254, es la caída de Jerusalén definitivamente en el 1244. Esta fue dirigida por Ricardo de Cornualles y Teobaldo VII de Champaña, y aquí aparece también una figura importante que fue Luis IX San Luis, famoso rey que luego hicieron santo. Se intentó fortalecer toda aquella zona que se había conseguido por la vía diplomática, levantando más fortificaciones y llevando más ejércitos, pero no se consiguió. Entonces se propició reforzar defensas y hacer políticas de alianzas, pero no dio sus frutos
y Luis y todos los cruzados volvieron otra vez a Europa. Y la última cruzada es la octava, 1269-1270. Aquí se pierde Nazaret, aquí ya se va perdiendo Haifa, Torón, Yarsuf, y luego se firma un tratado, se va perdiendo paulatinamente absolutamente todo el terreno ganado por el cristianismo en aquella época. La fuerza del imperio musulmán aquí ya en esta época era muy fuerte, y por lo tanto los cristianos deciden firmar un acuerdo libre de comercio con Túnez. Se convirtió aquello en una fluctuación muy buena de comercio y de relaciones diplomáticas y comerciales, económicas, entre el mundo árabe y el mundo cristiano, que fue bastante positivo, hasta que efectivamente esta tregua se rompió y el imperio musulmán decidió, a través de los mamelucos, que fueron esclavos en Egipto, llega un momento en el que los mamelucos después pasan de ser esclavos a gobernar Egipto. Uno de estos mamelucos, Baibars, decide que ya está bien de tanta tontería y decide reconquistar absolutamente toda la Tierra Santa. Aquí es donde empieza mi novela, que es al final del siglo XIII, y es cuando el imperio musulmán con fuerza marcha sobre Tierra Santa de norte a sur y va conquistando y reconquistando absolutamente todas las ciudades. Empieza en San Juan de Acre, mi novela, con una gran batalla. Tampoco quiero revelar mucha cosa. El protagonista es un cruzado castellano, Ricardo de Olmedo, que está precisamente en San Juan de Acre. Está muy desencantado por el movimiento cruzado, no me extraña después de todo lo que hemos comentado. El resultado tampoco era muy alentador. Por lo tanto, este cruzado se debate si se ha hecho bien o se ha hecho mal. San Juan de Acre revienta por todas sus costuras, los mamelucos irrumpen con fuerza en la ciudad y el protagonista tiene que huir, evidentemente, en un barco que vuelve a España. En España vuelve con unos manuscritos que él ha conseguido durante la batalla, que se los cede el gran maestre de la Orden del Temple, y con esos manuscritos intenta descifrarlos porque hay un secreto que en los manuscritos debe ser importante. Para eso es ayudado por un caballero de la Orden del Temple que le salva la vida en la batalla y por una figura femenina que es una cátara, Adriana de Guissors, una cátara que también ayuda a estos dos personajes a seguir las pistas de esos manuscritos absolutamente por toda la geografía española, por sitios donde he estado allí presente, los he visitado, y son sitios que realmente recomiendo mucho a ustedes, que si tienen algún fin de semana que puedan acercarse, porque son sitios realmente mágicos y que están muy bien cuidados y merece la pena porque es cultura de nuestro país. Esta es mi novela, tiene mucho que ver de cruzadas, pero también tiene mucho que ver con las órdenes militares. Las órdenes militares, yo hablaré ahora luego un poco más extendidamente de la Orden del Temple, pero voy a mencionar muy brevemente las más importantes. Aquí vemos a un caballero de la Orden de los Hospitalarios. Los Hospitalarios es la orden militar más antigua. Su nombre real es la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Para cortar todo aquello, pues se quedó en la Orden de los Hospitalarios. Como ven, el sayón que llevaban era negro con la cruz blanca y se dedicaban básicamente sus inicios a hospedar a heridos en hospitales. Luego pasaron a ser monjes soldados. Luego aparece la Orden del Santo Sepulcro. Evidentemente el fundador fue Godofredo de Bouillon, como hemos dicho en la primera cruzada. Eran monjes que vivían alrededor de los santos lugares y luego pasaron a ser orden militar, monjes y soldados también. Luego tenemos a la Orden Teutónica. La Orden Teutónica también, como ven ustedes, aquí van de blanco, pero esta vez la cruz es negra. La Orden Teutónica era una orden germánica, nació en la Germanía, ¿de acuerdo? También lucharon, se fundaron en la Tercera Cruzada. Luego está la Orden del Temple, que hablaremos de ella más detenidamente más tarde. Y, bueno, más tarde, no, ahora. La Orden del Temple fue fundada, en principio,
por un fervor religioso de San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval era un monje que en una obra suya, De Laude Novae Militae, promulgó lo que fueron la Orden del Temple, una élite de monjes que eran monjes y soldados. Tenían los 3 votos, el de castidad, obediencia y pobreza, pero si había que defender la cristiandad con la espada, la defendían. Hugo de Pains es este San Bernardo. Hugo de Pains y luego 8 caballeros flamencos y franceses fueron los primeros que formaron la Orden del Temple. 9 caballeros. Estos 9 en 1118 se presentan ante el rey de Jerusalén en aquel momento, que era Balduino II, y este les otorga la sede del antiguo templo de Salomón. De ahí su nombre, Caballeros del Temple o del Templo. Una de las cosas que me atrajo de esta orden es su misterio. Para empezar, nada más en su fundación, 9 caballeros durante 9 años en Tierra Santa fueron los que defendieron los santos lugares y a los peregrinos. 9 caballeros durante 9 años. Esto da que pensar. Es una cosa. Durante 9 años estuvieron en el Templo Salomón, no se sabe muy bien haciendo qué, pero al cabo de esos 9 años vuelven a Francia y en el Concilio de Troyes del 31 de enero de 1128 el gran maestre Hugo de Pains recibe del Papa Honorio su regla, el sayón blanco y la cruz roja que conocemos todos, y a partir de ese momento la orden ya es oficial. A partir de ese momento Hugo de Pains recorre parte de Francia e Inglaterra recopilando fuerzas y gente que se quería unir a la causa. Consigue tal poder que vuelve a Tierra Santa con un ejército increíble. La Orden del Temple, como ya he mencionado, se aposentó en el antiguo templo de Salomón. Aquí vemos lo que queda del antiguo templo de Salomón, que hoy en día es la cúpula de la roca o la cúpula dorada de Jerusalén. Como ven ustedes, la planta que tiene es octogonal, que es básicamente cómo construyeron luego posteriormente la Orden del Temple absolutamente todas sus iglesias. Una forma circular o octogonal que correspondía a pasar de lo que era el octógono, que era la tierra, al círculo, que era el cielo, es pasar de un estado a otro, un misticismo, pasar de lo terrenal a lo celestial. La expansión del temple, como ven ustedes aquí, después de que volvieran a Tierra Santa con toda esa potencia militar y económica, se expandió tanto por, como ven ustedes a la derecha, por Tierra Santa, con todas esas fortificaciones y todas esas ciudades, y luego en nuestro país. Nuestro país estaba plagado. La orden del temple empieza a tener tanto poder económico y militar que llegan a ser los banqueros de Europa. Eran los prestamistas absolutamente de toda la monarquía europea. Consiguen fundar lo que era el antiguo, o lo que conocemos ahora como letra de cambio. Ellos redactaban unos documentos a la gente que quería viajar de un lado a otro, pero necesitaba viajar con cantidades de dinero ingentes. Esta persona iba a una encomienda del temple, el temple le redactaba este documento, consignaban el dinero en la encomienda del temple y cuando llegaban a su destino se acercaban a la encomienda más cercana y canjeaban ese papel que les habían firmado en la encomienda de origen por el dinero que decían. Y así nació la letra de cambio. La orden empieza a tener tanto poder que empieza a tener mucha envidia. También por su misticismo, por su ocultismo en los momentos de entrar en la orden o en los momentos de organización de eventos de la orden. Todo aquello era muy oculto, no lo dejaban ver a nadie y todo esto promulgó que el temple tuvo un final realmente pavoroso. Este señor que vemos aquí es Felipe IV de Francia. Este señor fue el culpable de que la orden del temple hoy en día no exista. Muchas de las otras órdenes que he mencionado hoy en día existen. Existen y están en activo. Este señor, el 13 de octubre del año 1307,
ordena, ayudado con el Papa, ordena que Guillermo de Nogaret, que era su primer ministro, entre en todas las encomiendas templarias de Francia, los arreste y se haga con todas sus riquezas. El tesoro del Temple, leyenda o no, también era codiciado por Felipe, porque Felipe estaba acuciado por las deudas, entre ellas porque debía mucho al Temple. Por lo tanto, se quiso quitar dos pájaros de un tiro, exterminar a la orden y quedarse con su riqueza. Después de sufrir multitud de torturas, Jacques de Molay, que fue el último gran maestre, junto con otros grandes jefes de la orden en Francia, el 18 de marzo de 1314 muere en la hoguera. Delante de Notre Dame, una multitud, una turba enfurecida, en París, muere quemado. Este fue el final de la Orden del Temple. Su leyenda llega a que Jacques de Molay, dice la leyenda, que en el momento cuando estaba en el patíbulo, como vemos ahí, promulgó una profecía que maldijo al rey de Francia y al Papa, diciendo que morirían en menos de un año. No solo pasó eso, sino que el rey de Francia, en una cacería, era un experto cazador y un experto jinete a caballo, cayó del caballo y murió. Y el Papa entró con unas fiebres enormes y murió también en su cama. No solo esto, sino que toda la descendencia de Felipe no tuvo descendencia masculina y por lo tanto su generación y su estirpe y su trono terminó con él. No hubo más familiares de Felipe IV que gobernaran Francia. Esto es una leyenda, no es historia, pero a mí me gustan estas leyendas, porque le dan un toque a la Orden del Temple que me gusta porque ha sido la orden militar más maltratada de la historia. Fueron unos caballeros que bebieron de la cultura árabe, que se reunieron con árabes y que gracias a eso fueron unos adelantados a su época. Probablemente todo este tipo de cosas que hacían, no muy bien vistas a los ojos de la cristiandad, fue lo que también apoyó para que terminaran con ellos. Evidentemente, leyendas hay un montón, desde que hasta encontraron en el Templo de Salomón durante los 9 años que estuvieron cavando el Arca de la Alianza, o el Santo Grial, o la Sábana Santa, pero todo esto queda en la bruma de la leyenda. Una leyenda que siempre seguirá el Temple y que espero que les siga hasta el final. Es lo que yo considero que es el tesoro de los templarios. Esta leyenda, tanto histórica como misteriosa, que yo realmente les invito a conocer y que les invito a que investiguen, como he hecho yo, y realmente se encontrarán con cosas realmente interesantes. Yo he preparado una parte final de la presentación donde supuestamente se tenía que oír un fragmento del libro, pero bueno, el fragmento lo leeré yo como han hecho mis compañeros y les leeré la sinopsis de la novela y así termino. La esencia de las cruzadas va muriendo con el paso de los años en Tierra Santa. El ideal cristiano se disipa como la bruma sobre el frío mar y el joven cruzado Ricardo de Olmedo lucha por mantenerlo en una sociedad hostil. Un secreto envuelto en el misterio de los siglos se presentará ante él, iniciando una búsqueda incansable en pos de la única verdad. Perseguido por fuerzas que también anhelan ese secreto, deberá encontrar las huellas que han sido dejadas con el paso del tiempo y las que hasta ahora nadie ha sabido descifrar. La milicia de Dios es una novela llena de aventuras, intriga y pasión que llevará al lector a descubrir lugares enigmáticos y de gran poder por la geografía española. El autor mezcla con maestría en la trama acontecimientos, lugares y personajes históricos. Una historia trepidante, de rápida lectura y ritmo ágil, y que espero que les guste. Muchas gracias.